exterior, ¿verdad? Entonces, la fístula biliobiliar, la fístula biliar interna, que involucra el conducto biliar con algún órgano o estructura dentro de la cavidad abdominal, mientras que la fístula biliar externa, entonces, es la vía biliar con el exterior, ¿sí? El mecanismo de producción, como dijimos, pueden ser espontáneas o pueden ser secundarias. Las espontáneas son aquellas en donde yo tengo una patología en sí dentro de mi cavidad abdominal. Yo tengo una patología, por ejemplo, una colecistitis o una colangitis que evoluciona sin tratamiento adecuado y posteriormente eso puede desarrollar una fístula más adelante, ¿verdad? Son secundarias a procesos inflamatorios repetitivos, ¿verdad? Las espontáneas. En cambio, las secundarias son aquellas que se producen después de algún procedimiento quirúrgico, generalmente, ¿verdad? Por iatrogenia, ¿verdad? Entonces, casi siempre es relacionado a algún procedimiento quirúrgico previo, ¿verdad? Ahora, bueno, con respecto a la epidemiología, vemos que la comunicación del árbol biliar, ya sea con el exterior o con otros órganos, suele ocurrir habitualmente en la evolución de procesos inflamatorios, obviamente asociados a litiasis en etapas avanzadas de la enfermedad, ¿sí? O sea que generalmente cuando tenemos una comunicación del árbol biliar con el exterior, o sea, una fístula biliar externa, generalmente es por proceso inflamatorio a repetición, o sea, generalmente son aquellos pacientes añosos ya donde el umbral del dolor y tanto de toda la parte febril ya no está normalmente regulado. Entonces, son pacientes que toleran mucho más los cuadros dolorosos, mucho más los cuadros febriles. Entonces, generan o desarrollan procesos inflamatorios a repetición y eso va llevando a una inflamación, a una fibrosis sucesiva, ¿verdad? Hasta que llega un punto en donde eso comunica hacia el exterior o hacia algún otro órgano dentro de la cavidad abdominal, ¿verdad? Las fístulas biliares internas son las más comunes. De entre las tres fístulas que vimos recién, la biliobiliar, la fístula biliar interna y la fístula biliar externa, que son los tres tipos, la fístula biliar interna es la más frecuente, ¿sí? Por ende, la incidencia es de 1 al 5%, ¿sí? Si bien es relativamente bajo, de entre todas las fístulas es la más frecuente, ¿eh? Ahora, el mecanismo de producción, ¿cómo se producen las fístulas? Esto ya habíamos visto la vez pasada y se producen por dos mecanismos, forma directa e indirecta, ¿sí? ¿Cuál es la forma directa? Es por contacto, ¿sí? Como dice ahí. Es aquí el proceso inflamatorio que está sobre constante presión o sobre constante contacto, que dicen. Las fístulas biliares internas son las más frecuentes, ¿eh? Las internas. Dale, Entonces, gracias. la forma o los mecanismos de producción o de formación de las fístulas generalmente son dos, directa e indirecta. La directa no hay mucha vuelta con ella, es por contacto directo, por presión, ¿sí? Entonces, el contacto directo, continuo, genera una necrosis de la pared de la vesícula, así como también, como la causa más frecuente es la litiasis vesicular, genera una necrosis de la pared de la vesícula que una vez que necrosa, eso se desprende, la necrosis. Después se va a necrosar la pared del conducto colédoco, una vez que se necrosa se desprende, ¿sí? Entonces, esa es la forma el mecanismo de formación por vía directa. De forma indirecta es aquellos procesos en donde hay una inflamación crónica, donde se forman abscesos y esos abscesos buscan por dónde drenar, ¿sí? Generalmente si yo tengo una colección de pus independiente del lugar donde esté, en- en- en el miembro superior, o esté en el hígado, o esté en la vesícula biliar, o perivesícula biliar, alrededor de nuestra vesícula biliar, entonces ese absceso no es que va a quedar definitivamente ahí, eso va a buscar por dónde salir, va a ir aumentando de tamaño y va a buscar por dónde salir, ¿sí? Y generalmente lo más cercano que está a la vesícula biliar es o el colédoco, o el duodeno, o el colon, o un poquito más lejano el estómago, ¿verdad? Y entonces, lo primero que encuentre se abre en una de esas estructuras y por ende, una vez que se realiza la apertura, ya está determinada la fístula, ¿verdad? Entonces, que es la fístula, un tipo de fístula interna. Entonces,
Esos dos mecanismos, de forma indirecta por contacto y de forma indirecta por formaciones de abscesos intermedios a repetición, ¿verdad? Entonces, como le estaba diciendo, la litiasis es la responsable de 90% de los casos. Después están las úlceras gastroduodenales a nivel de la cara anterior y el cáncer de vesícula, si bien en menor proporción, también hay que pensar, ¿verdad? O sea, pero obviamente que el cáncer de vesícula más el diagnóstico es intraoperatorio, ¿verdad? Y los traumatismos, generalmente los traumatismos son causas de fístulas biliares externas, ¿verdad? Principalmente en aquellos traumatismos donde no se hace el diagnóstico de entrada, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de pacientes, eh, si bien es un porcentaje más bajo, ¿verdad? Y también es un poco más difícil que se produzca, pero hay que tener en cuenta que también se puede producir por traumatismo, ¿verdad? Pero la causa que, que por una amplia mayoría predomina es la litiasis vesicular, ¿está bien? Aquí tenemos, como le estaba diciendo, las fístulas biliares internas son las más frecuentes, ¿sí? Y dentro de las fístulas biliares internas, ¿sí? ¿Cuáles eran las fístulas biliares internas? Aquellas que involucraban la vía biliar con otros órganos dentro de la cavidad abdominal, ¿sí? Esas son las internas. ¿Cuáles son las más frecuentes dentro de las fístulas biliares internas? Las fístulas que involucran la vesícula con el duodeno es la más frecuente entre todas, 69% de los casos se denominan colecistos duodenales, ¿sí? Las vesículas con el colédoco, perdón, con el colon, intestino grueso, colecisto colónicas, 14%. Las vesículas con el estómago, que son las colecistogástricas, 6% de los casos. Y las coledocoduodenales, ¿sí? Como ya dice el nombre, del conducto colédoco al duodeno, 4%, ¿sí? Y las biliobiliares, que son las comunicaciones del conducto biliar, ya sea la vesícula con la vía biliar principal, ¿sí? De forma anormal, 2% de los casos. Y después están las fístulas más raras, que son con el exterior o incluso las fístulas hacia el resto peritoneo, ¿eh? Esas corresponden a un 6% del total. Pero si vamos a hablar de frecuencia, fístulas biliares internas más frecuentes y las fístulas colecistodonales las con más frecuencia otra vez. ¿Bien? Ahora, las fístulas biliares externas también pueden ser espontáneas, ¿sí? O pueden ser, ¿cómo les voy a decir?, secundarias. Las espontáneas es lo mismo como estábamos diciendo anteriormente. Las espontáneas son aquellas en donde yo tengo un proceso infeccioso dentro de mi cavidad abdominal. Generalmente es, como la causa más frecuente es litiasis vesicular, generalmente lo que hay es colecistitis a repetición. El paciente no se opera por algún motivo. Hay muchos pacientes que no se operan por la cultura que tienen, ¿sí? Se tratan con medicaciones caseras, con remedios yuyo, como nosotros le decimos. No se operan nunca, evaden lo que es la cirugía. Entonces, son esos pacientes donde generalmente realizan este tipo de fístula, ¿verdad? De tipo espontáneo. En cambio, las que son secundarias son aquellas que se operan, por ejemplo, por una colecistitis aguda muy fea, ¿sí? Muchas veces la anatomía está totalmente alterada en ese tipo de pacientes. Se operan los pacientes y eh, por algún motivo el cirujano no identifica bien las estructuras y puede lesionar las vías biliares y producir así una fístula biliar externa que si deja un drenaje, eso a través del drenaje se va a exteriorizar hacia la piel, ¿verdad? Entonces, generalmente esos son los dos mecanismos de producción de las fístulas biliares externas. ¿Bien? Ahora, vamos a hablar dentro de las fístulas las más importantes, las que más frecuentemente vemos, y las que tienen que manejar. Una de ellas es la primera, que es la fístula biliobiliar, ¿sí? Al comienzo habíamos visto tres tipos: biliobiliar, biliares internas y biliares externas, ¿sí? La biliobiliar es la primera y la fístula que más le caracteriza es lo que se conoce como el síndrome de Mirici, ¿sí? Métanse eso en la cabeza porque a partir de ahora ya van a ir viendo eso una vez que ven las prácticas en los hospitales, eso van a escuchar mucho el síndrome de Mirici, ¿saben? ¿Qué es el síndrome de Mirici? ¿O qué es la fístula biliobiliar? Fístula biliobiliar, ya saben, fístula, comunicación anormal entre dos estructuras. Biliobiliar es una porción del árbol biliar con otra porción del árbol biliar, ¿está bien?
¿Cuál es la comunicación normal? Conducto hepático común que se una al conducto cístico y forman el colédoco. Eso es la comunicación normal, ¿sí? Cualquier comunicación que tengamos que no sea así como dijimos recién, es de forma anormal, ¿está bien? Entonces, síndrome de Mirici es una fístula biliobiliar, ¿sí? ¿Y qué es lo que le caracteriza al síndrome de Mirici? Que es una comunicación entre el infundíbulo de la vesícula, vamos a ver si tengo fotos, ¿sí? Comunicación entre el infundíbulo de la vesícula, ¿sí? Con lo que sería el conducto colédoco, ¿está bien? Vean aquí, esto es nuestro hepático común, aquí tendría que estar el cístico, ¿sí? En teoría, y una vez que están formadas, está el colédoco, ¿verdad? Pero en el síndrome de Mirici, como yo tengo una fístula biliobiliar, lo que pasa es que viene el cálculo, se obstruye aquí, se tranca a nivel de la bolsa de Hartmann o a nivel del cuello o bacinete de la vesícula, ¿sí? Y ya no sale ese cálculo, en cambio aumenta la presión y va comprimiendo lo que es la pared de la vesícula, esta zona, va necrosando por contacto directo, va necrosando esa pared. Cada vez que se necrosa, cada vez que se necrosa esta pared, eso se desprende y cae a nivel de los conductos, ¿sí? Y una vez que va necrosando toda la pared de la vesícula, puede pasar directamente a nivel del conducto colédoco y puede obstruir el conducto colédoco. ¿Vean? Aquí, como ya no hay ninguna pared, ya está prácticamente el cálculo dentro del colédoco, en cambio aquí hay todavía una pequeña pared que separa, ¿está bien? Entonces, el síndrome de Mirici es la comunicación entre el infundíbulo de la vesícula y el colédoco, ¿está bien? Que es el proceso final de la culminación, como dice ahí, de un proceso inflamatorio a repetición que empieza después de que el cálculo se obstruye a nivel del cuello, a nivel del bacinete de la vesícula. ¿Vamos? Entonces, anteriormente, esto estaba en el libro de Mitchell, esta clasificación, McSherry en 1982 realizó una clasificación y fue el que le dio el nombre de síndrome Mirici en dos tipos, ¿sí? McSherry dio esa clasificación. Dependiendo del grado de compresión, como dice aquí, y del tiempo transcurrido, ¿sí? Puede generarse la fístula, el filio biliar o el síndrome de Mirici. Entonces McSherry dividió en dos tipos. En tipo 1, que es esto, tengo aquí el cursor, el tipo 1 que es esto y el tipo 2 que es esto. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El tipo 2 ya hay una fístula bien establecida, o sea que ya hay una comunicación, ¿sí? Esta ya es una fístula colecisto-coledocal, ¿sí? Biliobiliar. En cambio, en tipo 1 todavía no está realizada la fístula. ¿Por qué? Porque vean cómo aquí todavía hay la pared de la vesícula o incluso la pared del colédoco, todavía está intacta. Entonces, ¿qué es lo que se produce en este tipo 1? Si ven la imagen, qué es lo que le llama la atención en esta imagen a ustedes? ¿Qué es lo que está pasando en esta imagen? Si alguien puede responder. Cálculos. Claro, se ve el cálculo, pero ¿qué es lo que qué está produciendo este cálculo aquí dentro de Obstrução. Obstrução da entonces, vesícula. es no de la vesícula en sí, es Do excelente. Entonces, lo que causa es una obstrucción extrínseca, quiere decir que es de afuera del conducto colédoco, ¿está bien? Que es hacia afuera de la vía biliar. Entonces, está causando una obstrucción extrínseca de la vía biliar principal, ¿está bien? Entonces, cuando yo causo una obstrucción extrínseca de la vía biliar, pero no tengo fístula todavía, se denomina entonces un síndrome de Mirici tipo 1, ¿está bien? Compresión externa del conducto hepático común por un cálculo en el conducto cístico o en la ampolla o en la bolsa de Hartmann, ¿sí? En cambio, el tipo 2, cuando ya existe una fístula colecisto-coledociana, vean aquí, ya no tengo pared, ¿sí? Entonces ya está comunicada la vesícula con el colédoco, ¿sí? De forma anormal, entonces ya es un síndrome de Mirici tipo 2, ¿está bien? Eso, como les... Sí,
No, en el tipo 2 ya necrosó toda la pared. Esto, claro, ese cálculo que está ahí está, como le estaba diciendo, uno de los mecanismos, si volvemos al poquitito atrás, era directo, ¿sí? Mecanismo directo de producción de la fístula es cuando está por compresión por contacto. Entonces, ese mecanismo lo que hace es, imagínense que este cálculo esté trancado acá, totalmente obstruido, no permita el pasaje de la bilis hacia, de la vesícula hacia el colédoco. Esa bilis lo que va a hacer es que cada vez que vos comas, la vesícula se va a contraer y va a tratar de enviar la bilis hacia el colédoco. ¿Qué es lo que va a hacer cada vez que se contrae la vesícula? Cada vez va a empujar más el cálculo hacia la pared de la vesícula, hacia aquí, hacia aquí. Entonces, cada vez que va empujando, va comprimiendo, va a ir necrosando esa pared, ¿verdad? Y esa necrosis va a ir desprendiéndose, va a ir cayendo, hasta que va a llegar un momento en donde va a necrosar toda la pared y se va a convertir de un tipo 1 a un tipo 2. ¿Está bien? Eso es lo que pasa. Entonces, entonces el síndrome de Mirici es el tipo 1 cuando yo tengo una compresión extrínseca del linfático común. En cambio, el tipo 2 ya es cuando ya tengo una fístula de la vesícula al colédoco. ¿Está bien? Esa era la clasificación de McCherry que hizo en 1982. En cambio, hoy en día apareció lo que es Sendes, ¿sí? Esto no está en el Michans, esto es un artículo que si miraban la plataforma, yo le lancé el artículo, incluso un artículo brasilero. Entonces, Sendes en el 2000, perdón, en 1989 modificó la clasificación primaria de McCherry, ¿sí? Que era de 1982, y agregó 4 tipos. En vez de ser solamente un síndrome de Mirici tipo 1 y tipo 2, Sendes en el 1989 agregó hasta el tipo 4 y en el 2007 agregó hasta el tipo 5, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la diferencia que agregó Sendes en comparación a McCherry? Que en el tipo 1 son todos iguales, ¿sí? Son todas compresiones extrínsecas del hepático común, ¿está bien? Así como veíamos aquí en la foto, ¿sí? Veamos aquí que el cálculo está comprimiendo nuestro conducto hepático común. Tipo 1 en todos los tipos. Ahora, en el tipo 2 es donde ya se diferencia. Pero ¿cuál es la diferencia? Lo que tienen en común todos, ya sea la clasificación de McCherry en el 82 o la de Sendes en el 89 o la más actualizada en el 2007, lo que tienen de igual es que todas ya son fístulas coledocianas, o sea que en todas ya hay comunicación de la vesícula al colédoco. Ahora, ¿cuál es lo que varía? De acuerdo a la afectación que tenga mi vía biliar principal, ¿está bien? Yo tengo una afectación de un tercio de la vía biliar principal, ¿sí? Si el cálculo está obstruyendo solamente un tercio de la vía biliar, es un Mirici tipo 2. Si está obstruyendo 2/3 de la vía biliar, es un tipo 3. Si está obstruyendo completamente la vía biliar, es un tipo 4. ¿Está bien? Solamente depende del grado de obstrucción. ¿Está bien? En cambio, el tipo 5 es cuando ya, aparte de que yo tenga una fístula colecisto-coledociana, yo tengo una fístula colecisto-entérica. ¿Qué quiere decir? Esta fístula que ven aquí es una fístula de la vesícula al duodeno. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí, hasta el tipo 4, es una fístula biliobiliar, ¿sí? En cambio, en el 5 ya vean que es una fístula interna, ¿sí? Fístula biliar interna, de la vesícula biliar al duodeno. Entonces, el tipo 5, si yo tengo una fístula biliar interna, que es la más frecuente, la colecisto duodenal, ya es un síndrome de Mirici tipo 5, ¿está bien? Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a esta clasificación. Vía biliar, no, vía biliar principal. Puede ser conducto colédoco o hepático común. O tipo 5, prof, não entendi direito. El tipo 5, vean aquí como yo tengo una fístula biliobiliar, ¿sí? Una fístula de la vesícula al colédoco.
pero además tengo una fístula de la vesícula al duodeno, ¿sí? Si yo tengo una fístula de la vesícula al duodeno o de la vesícula al colon o de la vesícula al estómago, yo tengo una fístula biliar interna que es un síndrome de Mirici tipo 5, ¿está bien? Entonces, la fístula colecistoentérica, que lo más frecuente es que se fistulice al duodeno, ¿sí? Pasa lo que pasa en esta imagen. La vesícula está allí repleta de cálculos, entonces cae hacia el duodeno y producto de la colecistitis a repetición que produce, se pega al duodeno y con el tiempo se abre hacia el duodeno y el cálculo pasa hacia adentro del intestino delgado, ¿no? Entonces, cuando ya tengo esta comunicación, se denomina síndrome de Mirici tipo 5 y ya tengo una fístula biliar interna. Dale. Então, se você tem que estar em comunicação com o duodeno. Sí, o Dale. el duodeno es el más frecuente, pero puede estar con el colon o con el estómago también. E graças. Bueno, el diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer? General, es difícil hacer el diagnóstico previo. Generalmente lo que pasa es que se realiza el diagnóstico dentro de la cirugía, ¿verdad? O sea, que una vez que se opera al paciente. Es difícil hacer previo, pero si de por ahí se puede hacer previo, obviamente que sería lo ideal, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Mediante una anamnesis profunda, hay que examinar bien al paciente, interrogarle bien al paciente y el cuadro clínico que presenta, obviamente, y a eso hay que ayudarse con una ecografía y una resonancia magnética siempre que se pueda, una colangioresonancia. Entonces, ¿cuáles son las imágenes que me pueden hacer sospechar de un síndrome de Mirici? Si yo tengo una vesícula, perdón, una vesícula de pared muy engrosada, con un borramiento del cístico, que una vesícula tronca, con una litiasis gigante a nivel de la bolsa de Hartmann que está comprimiendo hacia mi vía biliar principal, ¿sí? O si tengo ya una litiasis coledociana de un tamaño importante, yo tengo que sospechar de una probable fístula. Si tengo estenosis de la vía biliar, ¿sí? Si yo tengo una estenosis de la vía biliar que se hace por CEPRE, por ejemplo, o una colangioresonancia me informa que hay una estenosis de forma extrínseca, yo tengo que sospechar en un síndrome de Mirici tipo 1, ¿está bien? O si tengo una obstrucción completa de mi vía biliar y está totalmente dilatada mi vía biliar por ecografía o por tomografía o por resonancia, entonces en esos casos tengo que sospechar de un probable síndrome de Mirici ya tipo 4 por lo menos, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver las imágenes correspondientes a vean como el cálculo está totalmente impactado en la bolsa de Hartmann, como está totalmente dilatada la vesícula, la vía biliar, como está totalmente dilatada. Aquí podemos ver más vías biliares dilatadas, ¿sí? Y esta es la imagen característica que se ve en una CEPRE. Se hace, vean, este es el tubo de color de duodenoscopio, y a través de ahí se canaliza la vía biliar y vean cómo se ve perfectamente en la resonancia. Esto es una colangioresonancia, ¿sí? Entonces se hace la radiografía y se ve el cálculo inclusive aquí y como hay una pequeña permeabilidad todavía de la vía biliar principal, pero es una obstrucción extrínseca, ¿está bien? Entonces generalmente esto puede traducir incluso un Mirici tipo 1 o un Mirici hasta tipo 3 inclusive, donde todavía no hay una obstrucción completa, ¿sí? Si es que tenemos una obstrucción completa, sí, ya es un tipo 4, ¿está bien? Aparte, entonces, una vez que tenemos, esa era nuestra fístula biliobiliares. Después están las fístulas biliares internas, ¿sí? Que la más frecuente es justamente la fístula colecisto-duodenal, como ven aquí. Esto, ¿qué Mirici sería esto? ¿Qué recuerdan recién? ¿Qué tipo de Mirici sería este tipo de fístula? Exacto, entonces Tipo tipo 5, ¿verdad? 5. Excelente, entonces, si yo tengo una fístula así, obviamente que ya es un Mirici tipo 5 y ya traduce una fístula de mi vesícula hacia alguna porción del intestino delgado o el intestino grueso del estómago inclusive, ¿verdad? Pero en este caso la más frecuente es al duodeno, ¿sí? Entonces,
El mecanismo es el mismo, suelen desarrollarse después de episodios repetidos de pericolecistitis, de colecistitis a repetición, que lo que hace es que la vesícula se pegue, o sea, adhiere al duodeno y producto de los cambios inflamatorios a repetición que se produce, en algún momento perfora la pared del duodeno y de la vesícula, entonces el cálculo cae hacia adentro del intestino, vean aquí, como prácticamente ya está dentro del intestino, y puede venir a obstruirse en el ileón distal o a nivel de la válvula ileocecal. ¿Sí? Vean aquí como esta ya es la unión del ileón terminal con el ciego, entonces puede venir a obstruirse en este nivel y causar una oclusión intestinal mecánica por un cálculo vesicular, ¿verdad? Entonces, es muy común, esto se llama, o sea, esta patología se le conoce como iliobiliar, ¿sí? Una oclusión intestinal mecánica alta por litiasis vesicular, secundaria a una fístula colecisto duodenal, ¿está bien? Ahora, si el cálculo viene, pasa al duodeno y viene, pasa al yeyuno y viene y se tranca en el ilio, ocurre la oclusión intestinal que se denomina iliobiliar. En cambio, si ese cálculo cae desde la vesícula y se fistuliza, en vez de fistulizar el duodeno, fistuliza a nivel del bulbo duodenal o a nivel del píloro, puede quedarse impactado ese cálculo a nivel del píloro o a nivel del bulbo y causar lo que nosotros conocemos por síndrome Boweret, que lo que hace es causar una obstrucción pilórica que se diagnostica por endoscopía. ¿Cómo hacemos este diagnóstico? Paciente con antecedente de litiasis vesicular que debuta con cuadros de vómito, o no tolera ni siquiera tragar la saliva, vomita todo lo que ingiere, ¿sí? Pero no toleran absolutamente nada, causan cuadros de obstrucción intestinal mecánica alta, entonces se le realiza la endoscopía y vean cómo se identifica el cálculo dentro del bulbo duodenal, ¿está bien? Entonces, esto es característico en los casos de obstrucción intestinal alta y es conocido como el síndrome de Bowyer. También les subí un artículo sobre eso. Ahora, sí, a nivel del bulbo, del duodenal, a nivel del bulbo, del píloro y en los primeros centímetros del duodeno, ahí se queda obstruido. Ahora, como les dije, si el cálculo avanza, si cae al nivel del duodeno, pasa al yeyuno, viene al nivel del ilion distal, vemos que el nivel del ilion distal es mucho más fino el diámetro del intestino, puede quedarse obstruido a nivel del ilion distal o incluso venir a obstruirse en la válvula ileocecal, ¿sí? Entonces, si pasa eso, si se obstruye a ese nivel, lo que vamos a tener es, como les dije, una oclusión intestinal mecánica alta por litiasis vesicular impactada a nivel de la válvula ileocecal, que se conoce como iliobiliar, ¿sí? Entonces, automáticamente ustedes, si escuchan la palabra iliobiliar, es una obstrucción intestinal mecánica por litiasis vesicular, ¿está bien? Si se produce esta fístula, la fístula colecisto duodenal, hay un signo que no es muy constante, pero si está presente el signo es patognomónico, o sea que es 100% una fístula biliar interna, ¿sí? ¿Cuál es el signo patognomónico? Esta, estos signos que vemos aquí por tomografía. ¿Qué es esto? Es aire dentro de la vía biliar, ¿sí? No tiene que haber aire dentro de la vía biliar. ¿Cómo se llama esto? Se llama neumobilia, ¿sí? Neumo, ya saben que es de aire y bilia de lo que es bilio, ¿verdad? Entonces, del conducto biliar. Entonces, neumobilia, si yo tengo este signo, que es una neumobilia por tomografía, ¿sí? Esto es una tomografía, eso es característico de una fístula bilio-biliar, ¿sí? Pero biliar interna, una colecisto duodenal, o colecisto colónica, o colecisto gástrico, ¿sí? Sí o sí hay una fístula biliar interna, ¿estamos? No es constante, pero si está presente, es característico, ¿estamos? Aquí vemos ejemplo del cálculo, vean el tamaño, viene y se obstruye a nivel del ilio y después de su posterior resección, ¿verdad? O sea, no es muy difícil solucionar eso, ¿sí? Ahora, la otra fístula
biliar interna que también se puede producir es la fístula colecistocolónica, que se producía en el 16% de los casos. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la presentación clínica entre la colecistoduodenal y la colecistocolónica? La colecistoduodenal produce el hilio biliar, que es la oclusión intestinal por la litiasis. En cambio, la fístula colecistocolónica no hay obstrucción intestinal. ¿Por qué? Porque el diámetro del colon es mucho más grande que el cálculo, ¿sí? A diferencia del intestino delgado, el cálculo puede obstruir el intestino delgado, pero el colon no, porque el colon es más, el diámetro es mayor. Pero, ¿cuál es el síntoma característico? La diarrea crónica. Paciente que está constantemente con diarrea, ya se le hizo análisis de materia fecal para saber si no era por parásitos, si no era por virus, si no era una gastroenteritis. De todo ya se le hizo, ¿verdad? Si ya se le hizo endoscopia alta, buscando una enfermedad celíaca, o se le hizo test para ver si no es celiaquismo, o de todo, ¿verdad? Entonces, generalmente pacientes con diarrea crónica, ¿sí? Que tienen la característica de la materia fecal es medio verdosa, medio amarillenta, ¿verdad? Son deposiciones continuas, ¿verdad? Donde eh, se produce la diarrea justamente por la presencia de la bilis a nivel del colon en sí. La bilis no tiene que estar en el colon de forma activa. La bilis tiene que estar en el intestino delgado de forma activa. Cuando llega al colon está totalmente inactivado. Entonces, si llega al colon, la bilis, esto que vemos aquí es una imagen de colonoscopía a nivel del ángulo hepático. Vean el orificio de la fístula. Esto está directamente comunicado con la vesícula biliar. Entonces, toda esa bilis que en teoría tenía que derramarse en el duodeno, se derrama todo a nivel del conducto, a nivel del ángulo hepático del colon, y eso es lo que produce la fístula y la diarrea crónica en el paciente. Entonces, no hay obstrucción, pero sí hay diarrea crónica que es intratable prácticamente hasta que se le realiza una colonoscopía o algo así de que se sospecha, y ahí se realiza el diagnóstico. Pero la mayoría de los casos en este tipo de pacientes se hace el diagnóstico dentro de la cirugía. Los pacientes se operan por la litiasis vesicular y dentro de la cirugía había sido, se constata que tenía una fístula de la vesícula al colon, ¿verdad? Entonces, generalmente esa es la forma de manifestación. Y por último, están las fístulas que es de la vesícula al estómago, ¿sí? Que son las colecistogástricas, que son menos frecuentes, son muy raras en realidad. Yo particularmente no he visto ninguna, ni tampoco he visto, ni buscando artículos. Lo que sí hay generalmente o lo que dice en el libro generalmente es que, por eso les puse para que sepan, que generalmente se comporta como un síndrome ulceroso, generalmente duele en ayunas, a nivel del epigastrio, que el dolor calma con la ingesta de alimentos. ¿Por qué? Porque esa bilis no tiene que estar en el estómago. Vean, la bilis al estar en el estómago, como es un poco más alcalino, generalmente produce una alteración, produce como un síndrome ulceroso, ¿sí? De forma alcalina. Entonces, puede confundirse como un síndrome ulceroso, y obviamente que el médico le va a le va a indicar al paciente una endoscopia alta pensando en tal vez en un síndrome ulceroso, y se va a encontrar de que era una fístula colecistogástrica, ¿verdad? Y en ese tipo de casos ahí se llega al diagnóstico, ¿verdad? Pero es, por suerte es muy rara, ¿verdad? Yo particularmente les voy a mentir si ya les digo que ya he visto o nunca he visto, pero sí ya he visto la fístula al colon y al duodeno con mucha más frecuencia inclusive, ¿verdad? Es- Creo que eso es todo de la fístula. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta antes de pasar al otro tema. Parece que no. Bueno, vamos a pasar